complicidad, conocimientos, estrategias, motivación, resiliencia. Son Rosa y Sergio, a los Spanglish, integrando culturas para una economía más sólida. Bienvenidos a un nuevo episodio de RS a lo Spanglish, uniendo culturas para una economía más sólida. Sergio y Rosa, Rosa y Sergio, como siempre por aquí acompañándolos y súper felices de compartir un nuevo espacio con todos ustedes. Hoy vamos a tener un capítulo súper especial, porque de los invitados maravillosos del día de hoy somos nada más y nada menos que nosotros mismos. ¿Y por qué? Porque quisimos regalarte una cápsula financiera, algo que por camino transitado quisimos compartirte. No necesariamente lo tienes que hacer así, ¿cierto? No. Esto no es una receta. Nos ha ayudado bastante a nosotros. Correcto, acuérdense, siempre se lo decimos. Esto no es una receta, esto no es como hacer arroz, pero por lo menos te puede servir como de guía, ¿ok? Y es que te vamos a compartir, antes que nada, algunos tips financieros que están marcando pauta, diferencia en los resultados que logra tener la gente en los Estados Unidos. Te vamos a mostrar lo que nos ha funcionado y algunas cositas que no nos ha funcionado, porque de eso se trata RS a lo Spanglish, de compartir por acá información, experiencias de otras personas para ver si eso aplica a nuestras vidas y bueno, poder aplicarlo, valga la redundancia, ¿no? Exacto. Cuéntame sobre las estadísticas de las que estuvimos viendo. Bueno, súper interesante y eso yo creo que tiene bastante lógica. Mientras más temprano empecemos a conocer lo que es la planificación financiera, individual o familiar o de negocios, pues mejor vamos a tener nuestro crédito, mejores decisiones vamos a tomar. Y hay una estadística que dice que de los chicos de 18 a 21 años que vieron educación en el colegio, educación financiera, pues tuvieron a lo largo de sus vidas un mejor récord crediticio, tomaron mejores decisiones y les fue muchísimo mejor a nivel económico. Hay también un récord que habla sobre la participación de programas financieros, y esto es directamente del Council of Economic of Education, donde nos explican que las personas que recibieron estas capacitaciones tienen 35% de probabilidad de poseer una vivienda, es decir, son más propensos a adquirir una vivienda a temprana edad. Tienen casi el doble de probabilidades de asistir a la universidad, 84% más de probabilidades de tener un negocio propio. Y es que definitivamente tener la educación financiera es algo que yo pienso que tiene que partir de reconocer que no forma parte de nuestra cultura latina. No fuimos criados para eso. De hecho, acá, no sé si recuerdas que nuestro hijo mayor nos comentaba, y lo estoy recordando ahorita, que en el colegio, ya está graduado de high school, en el colegio no le enseñaban como tal educación financiera, le enseñaban cosas básicas, le enseñaban cómo encontrar un buen trabajo, cómo tener un trabajo de por vida, una W2, un 401k, pero eso era todo lo que le conversaban. Entonces, pues, si en el colegio, no sé cómo si de aquí en adelante vaya a cambiar el pensum de los colegios acá en Estados Unidos, por lo menos acá en Georgia donde estamos nosotros, si en el colegio no le ponen fuerza a este tema que es tan importante, que de lo cual va a depender nuestro futuro económico, inclusive físico, mental, nuestra salud mental, todo eso que tiene que ver con el dinero, si en el colegio no le ponen el ojo a eso, nosotros en nuestros hogares tenemos la tarea de fomentarlo y de, si nosotros no sabemos, usar los libros. Los libros son súper importantes, ver videos, educarnos, lo que siempre decimos, educarnos, tener las ganas de educarse y de conocer cómo funcionan las cosas acá en este país para tomar buenas decisiones. Hoy vamos a hablar sobre tips o 3 pasos necesarios, fundamentales para la construcción, la creación de activos en los Estados Unidos, lo que todos como inmigrantes deberíamos conocer. Son 3 pasos, 3 fases fundamentales. Esas 3 fases de las cuales constantemente nos van a escuchar, nosotros ya nos escuchan hablando en nuestras redes sociales, son la fase de protección. La protección. A ver, cuéntanos un poquito de esa fase de la protección. Cuando hablamos de ese primer momento, protección.
La hemos dividido así para hacer un poco más fácil de el entendimiento, ¿no? Y podernos ubicar a ver cómo estamos, hacerle ese checklist que siempre decimos, el checklist, para ver cómo estamos en ese tema. La protección pues es la base de las finanzas. Siempre lo decimos, está ligado muy cercanamente, tienen una relación muy estrecha la protección con las finanzas. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos un nivel de protección adecuado, y eso va a depender de cada grupo familiar, es muy individual, eso va a afectar nuestras finanzas, va a afectar nuestro bolsillo. Y cuando afecta nuestro bolsillo, afecta otros ámbitos de nuestras vidas personales. Entonces, en la protección, siempre hablamos de nuestro círculo de seguridad, en nuestro círculo de seguridad que empieza por los seguros que son obligatorios, como el seguro de auto, pero sin embargo, recuerden lo que siempre decimos, el seguro de auto no solamente deme un seguro de auto y ya, o sea, eso implica demasiados riders, necesitas conocer qué tienes y qué no tienes para que no te lleves sorpresas, como por ejemplo, piensas que tienes la grúa incluida y resulta que te accidentas y no la tienes y pasas un mal rato. ¿Cómo fue más o menos la experiencia de nosotros con los seguros? Cuéntanos por lo menos así rapidito, cuando nosotros comenzamos, ¿cómo fue esa primera experiencia? Bueno, recuerdo que como llegamos acá a Estados Unidos y no queríamos ni tocar los ahorros ni meternos en deuda, a pesar de que lo que escuchábamos en la calle, tienes que empezar a hacer crédito, tienes que comprar un carro nuevo de agencia. No, nosotros compramos un carro cash y como era un carro bastante viejito, no me acuerdo, 2002, 2003, 2004, pero era Toyota, o sea, estaba en muy buen estado, nosotros lo primero que hicimos fue comprar un liability, que es la cobertura base. Ok, después compramos otro vehículo era 2000, creo que 2016, 2015, algo así, entonces un carro más nuevo, con más detalles. Y lo que hicimos fue que a ese sí le colocamos un full cover y bueno, así fueron pasando, fuimos pasando de carro en carro y conociendo un poco más hasta que, bueno. Y en los temas de seguros de salud, porque es que a veces la gente habla aquí, nosotros cuando llegamos a este país, nosotros no teníamos seguro de salud. No teníamos seguro de salud. ¿Qué hacíamos? ¿Cuál era esa opción? Ni conocíamos que existía el sistema médico a través del marketplace. ¿Te acuerdas? Íbamos a un sitio que se llamaba Georgia Highland, muy bueno. Todavía lo referimos a nuestros clientes, es espectacular. Yo lo llamo algo así como un centro comunitario, porque las personas con o sin estatus migratorio pueden asistir allí y tienen precios bastante razonables. Y ellos están, bueno, no es para hacerle la publicidad, pero ellos ahorita han crecido muchísimo y tienen un montón de servicios en su sede. Siempre usábamos era un seguro, un plan de subsidio que ellos tenían allí bastante económico y nos fue bastante bien hasta que conocimos el Marketplace, el mejor conocido como Obamacare, y pues bueno, fue una maravilla porque ahí nos sentíamos que estábamos más cubiertos porque tenía el tema de las emergencias, si había un embarazo por allí que llegó, pero llegó antes. Pero la parte preventiva, o sea, que era lo chévere. Podíamos tener la parte preventiva. Porque medicina. Exacto, medicina, ir a nuestros chequeos anuales, hacer todo ese tipo de cosas. ¿Y cómo hicimos con el seguro de vida? Bueno, el primero que tomó seguro de vida fue Sergio, porque estaba en la calle, porque era el que producía más dinero en la casita. Pero porque me montaba en los edificios y era alto. Estaba en la construcción, pero estábamos ignorantes en ese tema porque siempre decimos, o sea, no es solamente el que produce, él producía, pero yo también tenía mi tarea en el hogar y una tarea muy importante que él no la podía hacer. Y si él si a mí me pasaba algo y él tenía que contratar a alguien, le iba a costar mucho dinero. Entonces, pues siempre decimos, no solamente el que provee, también es la persona que se queda en casa con los niños, cocinando, limpiando, etcétera, etcétera. Y tuvimos un caso también bastante cercano de un cliente que desarrolló una condición y lamentablemente por tener ese tipo de pólizas que uno tiene a veces cuando llega a este país, pues resulta que se quedó solamente con ese tipo de cobertura. Cuando consultó con nosotros, porque desarrolló obviamente un cáncer y quería ver si podía tener acceso a esos beneficios en vida, lamentablemente esa compañía no le daba coberturas para eso. Entonces, fíjate, cuando hablamos de la protección, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? Mantente en contacto siempre, revisa tus coberturas, revisa con qué compañía estás. Entiende que en la medida que vamos creciendo económicamente, que nos empieza a ir mejor financieramente, tenemos que protegernos más. Correcto. Eso es necesario, ¿ok? Eso es con la parte de la protección. Sí, y seguro se van a identificar con esto. A veces hablamos con algunas personas, le decimos, ¿tienes seguro de vida? ¿Tienes protección de vida? Sí, claro. Ok, ¿y qué tienes? No sé.
por cuánto tiempo lo tienes o tienes un vida entera. No sé, no saben. Entonces eso es muy importante saberlo. Inclusive nos pasó con un cliente que falleció y los familiares estaban como locos llamando a todos lados porque sabían que tenía un seguro de vida, pero no sabían con qué compañía, no sabían qué tenían, qué no tenían, si estaba activa, si estaba paga. Entonces, pues es muy importante que le demos importancia a eso. La protección, vamos a verlo como las bases de una casa. Cuando estás construyendo una casa, tú necesitas construir esa casa con bases sólidas. Entonces, vamos a asegurarnos de que la etapa de la protección la hacemos, pero con conciencia de que estamos construyendo algo sólido para el futuro. Y bueno, y como han salido muchísimos también productos que nos ayudan a proteger, a blindar más esa parte de la protección, esa etapa número 1, complementarios, dentales. Hay un montón de productos nuevos que también son bien interesantes y que nos ayudan a proteger nuestro bolsillo también. Ahora, fíjate, ya hablamos de la protección. Ahora viene la acumulación. Acumulación, correcto. Háblame un poquito tú de la acumulación. Bueno, ¿en qué consiste esa etapa? La etapa de la acumulación, que también la denominamos como capitalización, es ese momento en el que empezamos a usar, a rendir nuestro dinero, a tener ganancias, nos empieza a ir un poco mejor. Y recuerden que con eso nosotros siempre le decimos, no nos pueden mentir. ¿Por qué? Porque yo tengo una bendición, que es lo que siempre le digo a la flaca. Yo tengo una bendición en mi trabajo, que es poder ver cómo cada uno de mis clientes, hispanos, todos, gente súper emprendedora y hecha para adelante, cada año siempre le va mejor. Poco a poco va creciendo, sus ingresos van subiendo. Lo que pasa es que probablemente a lo mejor no nos damos cuenta, pero ahí es donde está la etapa de la acumulación, de la capitalización. ¿Qué empiezo a hacer? ¿Cómo empiezo yo a hacer mi planificación para crear un fondo de emergencia? ¿Cómo empiezo yo a ir poquito a poco ahorrando? ¿Realmente conozco ese tipo de productos? ¿Estoy aprovechando al máximo el momento en el que estoy generando dinero? ¿Cómo hago? ¿Me pago a mí primero? Porque siempre hablamos del ahorro así. ¿Cómo construyes ahorro? ¿Cómo te preparas para el futuro? Págate a ti primero. Cuando hablo de págate a ti primero, es ¿en qué tipo de opciones puede alguien empezar a acumular o a capitalizar ese tipo de rendimiento con su dinero? Bueno, después de tener el fondo de emergencia, que es vital en un hogar de 3 a 6 meses de los gastos fijos que tengamos, pues lo importante es que ahora empecemos a trabajar en esa acumulación. ¿Qué productos podemos usar para eso? Eso va a depender de cada caso, pero en muchísimos casos a nosotros nos ha servido muchísimo fondear al máximo nuestras IUL, el Index Universal Life, fondearlas al máximo. Nos ha servido también las anualidades, que es un producto ya para, como lo conocemos en nuestro país como plazo fijo, podemos hacer hasta un programa entero de eso. Podemos usar los Individual Retirement Account, bien sea Roth o bien sea tradicional, excelentes. Esos son productos para ahorrar para el retiro. Tienen sus ventajas y sus desventajas, todos los productos. Está el 401k, se trabaja para una W2. Mira, y aquí hay algo importante que siempre nos pasa con los clientes, ¿ok? Con la gente, con nuestra comunidad, y por eso intentamos hacer estos espacios. Y porfa, escúchame bien. Si tú tienes un 401k, está perfecto. Si tienes un IRA, un Individual Retirement Account, está perfecto. Si usted tiene una IUL, está perfecto. Si usted tiene un VUL, está perfecto. Si usted tiene un fondo mutual, está perfecto. Si usted hace cripto, está perfecto. Si usted hace ETFs, está perfecto. Usted está haciendo algo. Siempre decimos, preferimos la acción imperfecta a la perfecta inacción. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar control de nuestras finanzas. En este momento, muchas personas a veces nos dicen, ay, mira que yo agarré un producto y de verdad definitivamente me engañaron porque yo ese producto, hablando del caso por lo menos de la IUL, agarré una IUL y resulta que entonces eso no me está dando los rendimientos que me puede estar dando a lo mejor un ETF y, hey, ya va, importante. Eso es diversificar, ¿ok? Eso es diversificar la cartera. No existe como que uno mejor que otro. Todo depende de lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque yo puedo empezar a ahorrar en ETFs $500 mensuales, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo empiezo a ahorrar hoy en ETF, ahorita mismo, ¿verdad? Y me muero en 6 meses. ¿Qué tengo ahí? $3,000. ¿Qué recibe mi familia? $3,000. ¿Tengo algo con eso? No.
Entonces, las Lo opciones importante es la del diversificación. VUL y del IUL lo que te permiten es ahorrar y estar protegido al mismo tiempo. Hay gente que prefiere protegerse con un término y está perfecto. O sea, también tienen las opciones. Sí. Pero por favor, no hagamos casillas, porque yo sé que estamos acostumbrados a hacer una casilla donde decimos esto es bueno y esto es malo. No. Cada cosa es diferente para cada quien. Como dijo Rosángela, cada uno tiene ventajas y desventajas. Ujú, correcto. Todos Absolutamente todos. los productos, mi gente, todos estos productos son productos que necesitan tiempo. Ujú. ¿Para qué? Para que ese interés compuesto haga su magia, ¿ok? Y por eso es que hablamos que la etapa se llama acumulación. Correcto. Porque eso, necesitamos por lo mínimo 10 años para poder acumular, para que, como dice Sergio, ese efecto del interés compuesto, el que no lo conoce, la octava maravilla del mundo, según Einstein, Ujú. para que haga efecto. Y eso es como una bolita de nieve que va creciendo. Al principio a lo mejor no lo vemos, pero mientras va creciendo, eso va generando intereses sobre intereses y es lo maravilloso de usar este tipo de productos para el ahorro. Pero complementarlos, como dices tú. Así es. Complementarlos Así es. con otros. Trampas que tenemos que evitar en el proceso de la acumulación y de la capitalización. Pues mira, como inmigrantes en este país, como siempre te lo decimos, vinimos a qué? Vinimos a incrementar esos ingresos, a sacarla del parque, a hacerlo, pero bueno, de la mejor manera posible. Entonces, tenemos que buscar cómo nosotros evitamos las trampas de este sistema. ¿Cuál es la trampa de este sistema? Consigues un trabajo en el que te están pagando con W2 y ahí te quedas forever. Es decir, ¿qué te puede eso generar de diferencia? ¿Quién ha pedido un aumento? A ver, ¿quién ha pedido un aumento? Y entonces te dicen, aquí tienes 0.5 más. Aquí tienes menos de $1 la hora. ¿Cuánto realmente Y te te representa emociona. eso? Y la otra trampa, la que comúnmente también yo veo mucho allá afuera, es nuestros clientes que a lo mejor hacen trabajo como DoorDash, Uber, Lyft. No son malos trabajos, a ver, son trabajos que está bien, generan, nos pueden ayudar. Pero señores, ese trabajo no te está ayudando a generar una habilidad que eventualmente tú puedas sacarle mayor provecho. Entonces, enfócate en algo que tú probablemente puedas desarrollar, convertirte en un emprendedor, cualquiera que sea el emprendimiento que quieras hacer, cualquiera que sea la actividad que quieras hacer, o en su momento también diversifica. Nosotros tenemos experiencias de eso en su momento cuando no hacíamos como tal o cuando los seguros realmente todavía no No nos era nuestro daban. fuerte. Ni siquiera, imagínense, haciendo seguro, impuestos y todo lo que hacía, todavía no nos cubría el presupuesto normal. Desaprovechamos muchas invitaciones, dijimos que no muchas veces. Porque no se podía. Agarrábamos y teníamos trabajos extras con esa finalidad. ¿Te acuerdas del trabajo, por lo menos, que tú hiciste una vez en un sitio como Fresh Grill? ¿Sí? Sí, Un restaurante nosotros espectacular que vivíamos había. matándote gritos, como se dice coloquialmente, pero era importante porque nosotros teníamos un foco y una meta, y esas metas iban cambiando, y cuando lográbamos finiquitar una meta íbamos a la otra, pero íbamos uno a la vez. O sea, ese trabajo cansón, agotador, tenía un propósito, tenía una intención, y eso es lo que nos ayudó a nosotros a ir cumpliendo meta tras meta para poder estar hoy en día donde estamos en este momento, que nos sentimos que estamos bastante preparados. Hemos hecho cosas que no han funcionado, cosas que sí nos han funcionado, y por eso estamos aquí compartiéndolas con todos ustedes. Justamente ayer estaba hablando con una chica. Ella tiene un trabajo de lunes a sábado de 9 a 5 creo que es. Y yo le decía, ¿y qué haces en tu tiempo extra? Porque estaba diciendo que no le alcanzaba. Entonces, ¿y qué haces en tu tiempo extra? No, nada. Yo le digo, bueno, pero ¿qué sabes hacer? Yo estoy buscando, fíjate que yo siempre ando como buscando en qué puedo aportar a la comunidad. Y yo le decía, yo necesito una niñera de vez en cuando. ¿Cómo te llevas tú con los niños? Entonces, claro, a ella se le prendió el bombillo y yo dije, oye, es verdad, y puedo hacer esto y puedo hacer lo otro. O sea, eso es lo que necesitamos nosotros, aprovechar el tiempo. Porque si tenemos una meta, o sea, no hay manera de que cumpliendo, Ese plan, trazándonos una meta clara, poniéndole la intención, poniéndole el propósito, no hay manera que no la logremos. Simplemente tenemos que tener la voluntad Y y esas echarle primeras pecho. metas son, señores, un fondo de emergencia. Esas primeras metas son empezar a abrir algo con lo que voy ahorrando. Y lo vas haciendo poco a poco. Hoy nosotros les podemos decir, Hay las cuentas de ahorro, hay cuentas de ahorro que te generan el 4% también. Eso es una 4% de interés anual. Eso también es uno de los instrumentos que las personas también pueden usar.
en esa variedad que estamos conversando. La idea principalmente es que entiendas que en esta etapa, acuérdate que ya hablamos de la protección, ¿sí? Las bases de la casa. En la acumulación estás ya poniendo todas las paredes, el techo, todo de lo más nice, de lo más chévere para construir esa casita. Y aquí tienes que ser habilidoso en lo que sea. Puede ser que consigamos un segundo trabajo, puede ser que desarrollemos esa habilidad, puede ser que hagamos diferentes opciones. Una cualidad por allí que no sabemos. Pero se los decimos desde la experiencia, porque empezamos haciendo un fondo de emergencia que en un principio era solamente una semana de trabajo. Empezamos también después Vendimos haciendo... tisana. Vendimos tisana en una Vendimos construcción, Frusec. vendimos frutas deshidratadas, hicimos limpieza. O sea, todo ese tipo de trabajos eran con una finalidad y no era solamente dejarlo probablemente en un viaje a la playa, que sí, claro que lo queríamos hacer, pero es el tema de controlar un poquito lo que nosotros llamamos la gratificación inmediata, la satisfacción inmediata. Aprendamos un poquito a postergar eso. Sí, es verdad, la vida es hoy, pero también prepararte, planificarte para el futuro puede marcar una gran diferencia. En los gastos hormigas también. Esa es una manera también. Estoy segura que ustedes descargan su statement del banco y ven todos esos detallitos, todos esos $3, $2 que vamos gastando y no nos damos cuenta porque dicen, son 3, son 2, es 1. Pero cuando lo sumas en el mes, es plata, señores. Y si a lo mejor nos limitamos un poquito, no quiere decir que tengamos que prohibirnos un montón de cosas porque, bueno, para eso trabajamos. Pero si nos limitamos un poquito en esos gastos hormigas, también vamos a tener una manera por allí de ahorrar para ese fondo de emergencia. Entonces, conclusión de la etapa de la acumulación y la capitalización es, haz un plan, adáptate un presupuesto y por favor, entiende que lo que vas a ir haciendo, lo vas a ir construyendo para el futuro, para más adelante. Recuerda algo que yo siempre digo, si tú no sabes administrar $1, menos vas a poder administrar $1.000.000. A veces los problemas de dinero no se solucionan con más dinero, se solucionan con planificación financiera, ¿ok? Y eso nos lleva al tercer punto del que te estamos hablando el día de hoy, y es... la distribución. ¿Qué es la distribución? Cuando ya pasamos por ese periodo de acumulación y ahora sí llegaron los años dorados y vamos a disfrutar de todo ese trabajo que estuvimos haciendo durante un periodo largo de tiempo. Y aquí entra un detalle importantísimo. ¿Por qué? Porque es donde vienen las diferencias entre alguien que a lo mejor pudo haber tenido... Si tú tienes un 401k, tú sabes que cuando llegue tu etapa de distribución, entonces tú vas a pagar impuestos porque lo postergaste durante el tiempo de la acumulación. Si tú tienes un IRA Roth, pues entonces tú vas a poder disfrutar de ese ahorro que fuiste haciendo, de ese interés compuesto, sin pagar impuestos. No digamos sin pagar impuestos porque la palabra correcta es con ventajas fiscales. Si ahorraste en un producto como un VUL, como una IUL, entonces también estás utilizando las bondades del código tributario para poder usar parte de ese dinero como préstamo y no tener que y poder sacar ventajas fiscales también de eso. ¿Usaste inversiones? Si compraste a lo mejor una casa porque quisiste tener una casa y vivir de la renta, pues obviamente también empiezas a recibir eso. Estás viendo que cualquiera que sea el plan, lo importante es qué estoy haciendo ahorita para que en ese momento de distribución yo pueda tener el resultado que estoy esperando. ¿Ok? Y que entendamos que, como decimos, mira, si me vas a ver trabajando a los 70 años es porque no me quiero quedar en el sillón de la casa solamente viendo Netflix. Es porque me quiero distraer. Para hablar. Es porque quiero solamente compartir, hablar con la gente, como tú dices. Entonces... Te hago una pregunta. ¿Y tú qué quieres hacer cuando llegue tu momento de retiro? Eso lo hemos hablado muchas veces porque, ese es un punto importantísimo. ¿Sabías que una de las causas de las causas de depresión, de problemas incluso de pareja, después de ciertas edades, es eso? No nos da chance de hablar durante todo lo ocupado que es el matrimonio, los hijos, el trabajo, las obligaciones. Entonces digamos a viejito y ella quiere para la playa y yo para la montaña. ¿Y qué pasa ahí? Pues los planes van diferentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Establezcamos ese plan de entrada. Gracias por recordarme. Nosotros siempre decimos Punta Cana, República Dominicana, Costa Rica, es decir, ni muy lejos de los niños, ¿verdad? Pero tampoco en un país... De los niños que ya van a estar unos hombres hechos y derechos, con esposas, con hijos, cada quien va a hacer su vida y nosotros tenemos que preocuparnos por la nuestra, pero desde hoy, no cuando ya seamos bastante avanzados en edad, que tengamos que generarle la carga a ellos. Es correcto, pero en este país es muy costoso envejecer.
Entonces fíjate cómo puedes usar esas 3 etapas. Dijimos, protección, acumulación o capitalización y distribución. Divide tu plan financiero con esas 3 etapas. Usa las herramientas que te hemos estado brindando el día de hoy. Sé que probablemente pues intentamos hacer en unos poquitos minutos, darte como un concentrado. Esto es como un 3 en 1 financiero. Para que hagas tu mapa mental. Parece el jugo Sí, 3 en 1. ¿Te acuerdas? El que es remolacha, zanahoria y naranja, que es lo máximo, un potenciador. Bueno, esto es un potenciador financiero para ti. Es decir, intenta hacer una planificación con esos 3 pasos, ¿ok? Y por favor, ya tú sabes, mira, en nuestro canal del podcast, tienes mucha información que si alguno de estos pasos en particular llama más tu atención, puedes chequear entre los capítulos que hemos grabado hasta ahorita, porque esa es la intención de esto. Dejarte esa información de valor, dejarte esa pullita, esa chispita que te hace ir a investigar. Correcto, porque de eso se trata. No es que vamos a venir aquí a dar una clase magistral de cada uno de los productos. No, la idea es que tú conozcas, escuches, porque no te tienes que volver experto en todo lo que escuchas acá, en todo el tema de la protección, en todo el tema de la acumulación, en todo el tema de la distribución, pero sí conocer que existe para que puedas tomar tus decisiones y obviamente acompañado de un asesor que tenga experiencia. Para los expertos, para eso estamos nosotros. Para ayudarte con lo que necesitas. Cada vez preparándonos un poco más y conociendo de todos los ámbitos para poder apoyarte en absolutamente todo. ¿Cuáles son las recomendaciones que tenemos hoy de los libros? Ustedes saben que una de las cosas que siempre hacemos en nuestro podcast es dejarte ese material que a lo mejor si estás curioso puedes buscar, puedes investigar un poquito y sobre todo en el caso de los niños. Porque, a ver, si nosotros no hemos tenido esa educación financiera, ¿por qué no empezar a sembrar eso en ese tesoro más valioso que tenemos nosotros, que es nuestra familia? Y nosotros lo vemos con nuestros hijos. El pequeño, que es el que ha estado como acompañándonos, tiene 8 años y ya nosotros tenemos un poco más de 9 años en este mundo. Y él, de los 3, es el que está más empapado con todo esto, el que más se interesa por el dinero, por el ahorro, por guardar, por no gastar. Entonces, pues, sembremos esa semillita en nuestra casa también. Te dejo para que lo recomiendes. Sí. Pues este que está aquí es The Only Living Trust. ¿Por qué? Porque sabemos que muchos de nosotros en nuestra comunidad nos llama demasiado la atención de cómo puedo yo hacer lo que se llama el estate planning. Aquí lo tienes, aquí te lo muestro. Ese estate planning es qué es lo que yo quiero que suceda, cómo quiero que sucedan las cosas, qué quiero que pase con mis bienes, quién se va a encargar de mis hijos, cómo lo voy a hacer. Este libro es maravilloso, te lo recomiendo para que tengas una lectura interesante sobre el estate planning. Y si no tienes hijos, porque hay mucha gente que dice, bueno, yo no me identifico con todo eso que ellos hablan porque yo no tengo hijos, porque yo no tengo familia, no tiene nada que ver. Igualmente necesitas estar preparado en todos los ámbitos por si acaso algo nos llega a pasar. Que nos va a pasar en algún momento, porque de que en algún momento nos vamos a morir, pero no sabemos cuándo, y necesitamos estar listos para que nuestros procesos, después que no estemos, no vayan a pasar por probate y después dejemos a nuestras familias con un proceso bien engorroso que cuesta muchísimo dinero. Me encanta y lo hemos leído varias veces en la casa y es Padre Libre, Hijo Rico. Está maravilloso, educación financiera, inversión y emprendimiento aplicado a los niños, con un lenguaje súper sencillo. Es un libro bastante dinámico para que toda la familia lo pueda leer. Si nosotros estamos en 0,0 con el tema de las finanzas, pues hasta para nosotros mismos nos sirve. Desde un niño hasta un adulto. Recomendado. Está 100% recomendado. Así es. Señores, este capítulo que hicimos el día de hoy, lo quisimos hacer concentrado para que puedas aprovechar y escucharlo, y si quieres pues, lo retrocedes y vuelves a escuchar a ver cuáles son las etapas. Es una cápsula, aprovechenla al máximo. Como siempre, para nosotros, para Rosángela y para Sergio, es un gusto compartir estos espacios con ustedes y brindarles información de valor. Nos vemos en el próximo capítulo de RS a lo Spanglish. Por favor, suscríbete. También nos puedes seguir en RS Advisor en Instagram. Tenemos muchísima información que brindarte. Activa la campanita. Son Rosa y Sergio a lo Spanglish.